En la rectoría de Alejandro Vera vimos una universidad que estaba volteando a ver a quien debería, que era el pueblo. En la primera ocasión que vimos una universidad con esa disposición de voltear a ver los problemas que estaban ocurriendo en la sociedad en la que ella estaba ofreciendo estudios superiores. A la hora de estar frente a un juez, pues esto no opera, ¿no? Lo vimos con un caso aquí en Morelos, el caso de la Fiscalía Anticorrupción contra este personaje Taboada, Ujú. Omar Taboada Nasser, de la administración de Cuauhtémoc Blanco, a quien se le encontraron en una bodega familiar Toneladas. toneladas, hasta donde entendemos, de fertilizante. Colocaron a Alejandro Vera en esta posición de rival político de Graco Ramírez en lo estatal, y que al final de cuentas también no hay que olvidar que Graco Ramírez tenía muchas conexiones y muchos acuerdos y muy buena relación con autoridades del gobierno federal, con autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se iniciaron investigaciones en lo local también. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360, esta mesa de opinión con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, para mí es un verdadero privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Presentar primero a mi colega, compañero y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por permitirme estar en esta mesa. Al contrario, Pedro, muchas gracias. También un saludo a la distancia a la doctora Michelle Onofre, que en esta ocasión no pudo estar con nosotros por algunos compromisos, pero agradecerle al mismo tiempo a nuestro colega, también amigo periodista Jaime Luis Brito, por haber aceptado la invitación para participar nuevamente en esta emisión, en esta mesa de Panorama 360. Jaime, muchas gracias. Gracias, Héctor. Muy buenas noches a todas y todos. Pedro, buenas noches y gracias por invitarme. Gracias, Pedro. Gracias, Jaime. Perdón, gracias, Pedro. Por supuesto, gracias al equipo de producción de Panorama 360 por hacer posible que cada semana lleguemos hasta sus dispositivos allí donde nos escuche. Gracias también por darle play, por suscribirse al canal de YouTube de Panorama 360. Este miércoles, pues, un tema que de pronto llamó la atención en la agenda local, que es la nueva detención del exrector de la máxima casa de estudios de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, que de pronto nos enteramos, empieza a surgir información que fue detenido. Y Jaime, hay muchas dudas, muchos vacíos en torno a de qué caso forma parte esta detención. Platicando en otros espacios, habíamos comentado que muchos de los procesos que enfrentaba el exrector Alejandro Vera ya habían sido incluso superados, y de pronto aparece con una, pues aparentemente nueva investigación y una detención del exrector Alejandro Vera. Y obviamente esto nuevamente me parece que aviva el debate, la discusión sobre la participación, sobre el papel que tuvo la máxima casa de estudios en un momento histórico en nuestro estado, particularmente hace 2 sexenios, en el sexenio del perredista Graco Ramírez. Y bueno, no podía faltar, y con eso cierro la apertura, digamos, a este tema, el tuit de Graco Ramírez festejando, y me parece que incluso atribuyéndose, celebrando, insisto, aplaudiendo la detención de su rival político, que fue Alejandro Vera Jiménez. Me parece que un poco contaminado el tema. Pues mira, fíjate que tienes razón. Aquí ha habido como un poco de, no se ha hecho realmente público cuál es el motivo de la detención. Todos los medios de comunicación en general que retomamos el asunto, pues atribuimos el tema al llamado caso de la estafa maestra, es decir, Sí. este asunto de distracción de recursos públicos que ocurrió durante el sexenio de Peña Nieto, ligado a la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Sin embargo, una información que fue difundida por la agencia Reforma durante el fin de semana, parece ser que por alguien que estuvo presente en la audiencia de imputación que se llevó a cabo el fin de semana, luego de la detención, entiendo que se llevó a cabo entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, habla de más bien de que le fueron negadas a la fiscalía las órdenes de aprehensión por la llamada estafa maestra en contra del exrector y además de 2 exfuncionarios de la Sede Sol, y que más bien el proceso activo en su contra era por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, ligados a un tema también de la Sede Sol, pero por un monto como de 77 millones de pesos, más o menos. Ujú. Esto es lo que en concreto hasta ahorita tenemos de información que no ha sido desmentida, que se señala cuál es el proceso en el que se está. Se sabe que la audiencia está ocurriendo en estos momentos, este miércoles, Ujú.
está ocurriendo la audiencia, hasta donde tenemos entendido, va para la hora en la que estamos llevando a cabo esta grabación. Sí. La audiencia de vinculación a proceso, que es un momento muy importante porque aquí o se puede mantener el proceso o se puede caer simplemente, ¿no? Lo que dice la agencia Reforma es que la jueza negó las órdenes de aprehensión a la fiscalía por minucias, por cosas que realmente no permiten entrar al fondo de la investigación, sino por un mal trabajo hecho desde el propio Ministerio Público Federal, que desafortunadamente... Inconsistencias, básicamente. Inconsistencias, pero de primaria, ¿no? Ujú. Sí, de primaria, sí, de la suma de montos y demás. Y bueno, O sea, está a la la espera. acusación lo que requiere fundamentalmente es certeza. Es decir, si son 700 millones por los que se investiga, la acusación debe señalar claramente 700 millones y no decir 300, pero menos Más o menos. 8, Ajá, 8 o exactamente. posiblemente más menos 4. Así O sea, es, no. tampoco no, se no. valen las cuentas de Peña Nieto en Así una es. averiguación. Porque Claro. además sabemos aquí nosotros en esta mesa y seguramente el público que nos escucha, que cuando se trata de delitos de corrupción siempre hay una ruta de dinero. Ujú. Y esta ruta es clara porque hay involucrados bancos, hay involucrados muchas cosas. Entonces, efectivamente, como dice Pedro, cuando las cuentas se dejan al más o menos fueron 300 millones o al Calculamos que aproximadamente aproximadamente. a la hora de estar frente a un juez, pues esto no opera, ¿no? Lo vimos con un caso aquí en Morelos, el caso de la Fiscalía Anticorrupción contra este personaje Taboada, Ujú. Omar Taboada Nasser, de la administración de Cuauhtémoc Blanco, a quien se le encontraron en una bodega familiar Toneladas. hasta donde entendemos, de fertilizante. Resulta que la Fiscalía Anticorrupción de Juan Salazar no pudo acreditar cuántos bultos de fertilizante realmente estaban ahí. Y eso Y bastó para que aunque se cayera la nosotros vimos el video y toda la gente a través de redes sociales, la investigación se cayó porque no pudo acreditar de cuántos bultos estábamos hablando, cómo fueron asegurados, quién los folió, etcétera, etcétera. Entonces, dejar esos cabos sueltos en un tema de corrupción Claro. implica que puedas perder, que violes el debido proceso y que por eso se pueda crear una investigación. Incluso es parte de por lo cual nos han ya los medios de comunicación impedido estar presentes en estas detenciones o operativos, porque de repente los policías que llegan a estos operativos inmediatamente pues hacen un pesaje y resulta que no, son 300 kilos de marihuana, son 2 toneladas de marihuana y o tanto de cocaína que fue incautado. Cuando eso llega al Ministerio Público, resulta que no son las 2 toneladas, que son 800 kilos, y entonces eso ha sido utilizado por justamente las defensas para decir, a ver, momento, en un primer momento Claro, decías que había estas tanto disparidades, y claro. de repente hay tanto. Entonces, esto que forma parte de la corrupción interna de las policías o ineptitud de las policías, forma... Y hay un componente político, evidentemente, en este tema, ¿no? O sea, que Graco salga y comente esto, a mí me parece que fue muy apresurado. Ujú. O sea, se acababa de dar la captura y él ya hablaba de no, la justicia. El tuit de, Como el si él tuit de no Graco, conociera, como si él no conociera lo que lleva esto. Pues él mismo está sometido a un proceso, Claro. así es. ¿no? Está sometido a una investigación. Él sabe de qué se trata. Entonces, este apresuramiento de tratar de enfilar la narrativa desde su Twitter hacia un tema de ya, condénenlo, y la salida de algunos personajes también ligados a los medios de comunicación que siguieron este camino, esta ola, me parece que sí hay un componente político en el asunto, por supuesto, y bueno, pues habrá que esperar a ver, como lo dijeron otros actores políticos, ¿no? Este es un asunto netamente jurídico, se tendrá que arreglar frente a los jueces, ¿no? El tuit de Punto. Graco o la publicación en X de Graco dice, cuando estuve como responsable del gobierno de Morelos, con unos errores de ortografía porque ahí pone un punto y seguido que no va, algunos actores políticos montaron una narrativa y campaña de que no se entregaba el presupuesto a la UAM. Dijimos que el rector había malversado, entiendo, dice él, ese presupuesto y que era parte de la estafa maestra. Hoy se empezará a hacer justicia. Pero es muy interesante porque primero Mezclando... dice, ustedes me acusaron de esto y luego efectivamente da un brinco, así un salto mortal y dice, él malversó eso.
Claro. Efectivamente, ¿Y luego? tú haces una interpretación ahí. Y luego, Pero en realidad cuando lo lees, no tiene sentido No esta tiene primera sentido. frase con la segunda. No. Pero bueno, ya Ahora- habíamos notado estos problemas de conexión de pensamiento, ¿no? Del exgobernador. neuronal. Pero me parece que finalmente sí hay un tema de apresuramiento, sí hay un tema de salgan a condenarlo, ¿no? Ujú. Miren, aquí yo tenía razón. Ujú. Y bueno, creo que del plato a la boca se cae la sopa. Habría que ver un poco en qué va a terminar este asunto, que, como dicen, está ahorita frente a los tribunales, ¿no? Claro. Rosario Robles ya fue liberada, ya Fue fue exonerada Fue incluso. exonerada incluso de Cuando ella se Pero- presumía o se hablaba mediáticamente que era la que Pues era la encabezó principal responsable. Ahora- este desvío de recursos. Si a ella ya la exoneraron y hay una línea de investigación que concluyó con su liberación, me parece que volver a vincular actores que se señalaron en ese momento con este caso que aparentemente está concluido. Bueno, O sea, es ahora hay otra cosa y es una realidad. El dinero desapareció. El dinero fue desviado. Y eso, hay una responsabilidad, hay una impunidad. Que tengamos una fiscalía ineficiente que no haya logrado probar Ujú. efectivamente quién y cómo se robó ese dinero, pues eso es otro tema que yo creo que sí habría que dejar aparte. Y hay que decir, fueron en total 10 rectores los que están Creo involucrados. que fueron como 12, 13. Ujú, más o 12 o menos. 13 rectores los que están involucrados. Bueno, junto con universidades que utilizaron digamos, la colocación de este recurso, ujú. pero claro, por supuesto que Ujú. las autoridades responsables de eso, pues fueron directamente los rectores, ¿no? son los rectores. Y estos rectores, ninguno de ellos ha sido procesado. Creo que el único que ha sido detenido en este momento es Alejandro Vera. No hay ningún otro en la República que Aquí haya. en Morelos hubo una vinculación a proceso también con el ex rector Gerardo Ávila, en paz descanse, quien no hay que olvidar que era parte también del equipo de Alejandro Vera en la rectoría, y él estuvo vinculado a proceso por este asunto, Ujú. junto con algún otro funcionario también, pero a nivel de rectores es la primera vez que se detiene, en este caso, a un ex rector que está señalado en este caso, ¿no? Por supuesto. Sí. Y habría que decir aquí que efectivamente la principal responsable de esto, al final de cuentas, pues tendría que ser Enrique Peña Nieto y abajo de él su secretaria de Desarrollo, que luego fue la titular de Sedatu, Ujú. Rosario Robles. Y hay funcionarios ahí, Emilio Cebadúa y otros más que también están relacionados y que no fueron tocados ni con el pétalo de una orden de aprehensión porque utilizaron el criterio de oportunidad. Es decir, ellos fueron quienes terminaron señalando a Rosario, o sea, a su jefa, y su jefa se pasó casi un sexenio en la cárcel. Efectivamente. Pero además, esta detención nuevamente aviva la reacción, la respuesta que tuvieron organizaciones sociales que han elaborado una carta, un documento exigiendo justicia para Alejandro Vera Jiménez, el rector de la UAM, y recordando los momentos en los que yo coincido, colocaron a Alejandro Vera en esta posición de rival político de Graco Ramírez en lo estatal, y que al final de cuentas también no hay que olvidar que Graco Ramírez tenía muchas conexiones y muchos acuerdos y muy buena relación con autoridades del gobierno federal, con autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto. Se iniciaron investigaciones en lo local también, a través de la Fiscalía Anticorrupción, que tampoco llevaron a ningún espacio. Entiendo muchas de ellas también cargadas de irregularidades en su integración de las carpetas de investigación. Y recuerdan estas organizaciones sociales a raíz de esta nueva detención, pues el papel que tuvo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y yo lo vuelvo a decir, Jaime, lo vuelvo a decir, Pedro, el papel de la máxima casa de estudios de Morelos, una universidad social en esa administración. Hay, por supuesto, quienes critican este papel activista de una universidad. Yo no, yo lo celebro porque el empeño que puso la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, incluso con estas consecuencias, si es que son consecuencias legales, digamos, armadas, fabricadas para perseguir a quien encabezó esa administración en la universidad, fueron destapar una realidad en este país, no solo en Morelos, que son las fosas clandestinas operadas por autoridades ministeriales. Si seguramente lo hubieran logrado con más esfuerzo, con más tiempo. Hablo de los familiares de víctimas desaparecidas, hablo de María, hablo de Amalia, familiares de Oliver Wenceslao. Quizá lo hubieran logrado, pero con mucho más esfuerzo. La universidad acogió, arropó, facilitó, gestionó, cabildeó para que se destaparan estas fosas. Y yo opino, al igual que quienes escriben esta carta,
que el papel que tuvo la máxima casa de estudios de Morelos en esta administración fue trascendente para conocer esta realidad, Jaime, y para que por lo menos algunas personas que eran buscadas incansablemente por los familiares aparecieran en estas fosas, se hicieran perfiles genéticos y pudieran entregarse. Entregarse a sus familiares. Faltan muchísimos cuerpos por identificar, pero la ruta ahí está. Y esa ruta fue trazada con la ayuda de la universidad y con este papel que tuvo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que fue lo que finalmente la enemistó con Graco Ramírez. Sí, yo creo que esa parte es muy importante de rescatar. Desafortunadamente, pues eso quedó en el imaginario nacional, pues quedó desplazado justamente por estas denuncias, por estos señalamientos, acusaciones contra Alejandro Vera, pero efectivamente fue fundamental la participación de la universidad durante su gestión en este tema de las fosas y también en el tema de la construcción de la Asamblea Estatal de Pueblos de Morelos, no hay que olvidarlo, ¿no? Este Congreso de Pueblos de Morelos que se llevó a cabo hace 11 años ahí en la universidad, una cosa histórica que hace poco se recordó también en la propia máxima casa de estudios. Me parece que esto es muy importante. Fíjate que no ha sido retomado tanto en los medios, pero el sábado apareció en redes sociales también la respuesta de una de las hijas de Alejandro, a Graco, sin mencionarlo. Dice que le parece abominable que un personaje en donde hubo fosas clandestinas y demás se atreva a hablar Claro, no tiene autoridad de moral. justicia, Uh-huh. No de tiene autoridad. justicia. Porque hay que decirlo, Jaime, lo iba a decir en otro momento, pero aprovecho tu comentario, porque eso sí, de las fosas clandestinas de Tetelcingo y de Jojutla, Sí, hay pruebas. no hay ni una persona encarcelada por Así es. arrojar cuerpos como basura Así a es. estas fosas. Así es. Ahí sí no hay justicia. Sí, en esa parte no hubo justicia, sigue la impunidad, por supuesto. Incluso uno de los únicos procesos que está abierto es el proceso que siguen María y Amalia contra Sí. dos funcionarios en particular del tema forense y del tema de los peritos en Cuautla. Y este tema pues lleva casi 10 años. Ujú. Y ahora están acusando a Amalia de proceso. haberse robado un expediente. Le están acusando de robo. Sí, ahora Para hay tratar de- una criminalización, ¿no? En contra de pues una madre buscadora, a final de cuentas, o una buscadora, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, sí, los patos le empiezan a tirar las escopetas. Oye, yo me Claro. quiero detener un poco en lo que decías, porque efectivamente yo creo que una de las grandes situaciones que ha vivido el país y que donde vemos sociedades más politizadas, más activas, más combativas, es justamente donde las universidades han adoptado un criterio de ser universidad pueblo. Creo que en ese espacio o en ese sentido yo coincido mucho con la eh, intención de llevar a una universidad que fundamentalmente estaba ligada a ser el depósito de los desechos de la política, Ujú. porque a muchos de los ex políticos que no alcanzaron hueso los hemos visto en ese lugar y que además había sido una universidad, digamos que no con una conciencia francamente muy mediocre, de repente la vimos participando en situaciones que llamaba mucho la atención. Yo creo que muy pocas universidades se pueden ser o preciar de ser universidad pueblo y tener contacto con los movimientos sociales como ha sido la de Sinaloa, la de Michoacán mismo, la Universidad Nicolaita, la Universidad Antonio Narro en el norte, la Universidad de Chapingo, la Universidad de Oaxaca, que tienen contacto muy estrecho con los movimientos sociales y posiblemente se me escapen de la memoria muchas otras universidades. Por primera vez, en la rectoría de Alejandro Vera, vimos una universidad que estaba volteando a ver a quien debería, que era el pueblo. En la primera ocasión que vimos una universidad con esa disposición de voltear a ver los problemas que estaban ocurriendo en la sociedad en la que ella estaba ofreciendo estudios superiores. Y creo que eso forma parte también de lo que marcó el destino de, pues, como lo vimos en este tuit, tratar siempre de desprestigiar a Alejandro Vera y el equipo que lo acompañó justamente cuando empiezan a descubrir todo esto que ya sabemos que fue, pues, no solamente una ola de violencia que venía o provenía del propio Estado, sino también, pues, las consecuencias que fue descubrir las cosas tanto en Telcingo como en Y Jojutla. pero también con eso que comentas, entiendes por qué muchas máximas casas de estudio, muchas universidades en este país deciden administrativamente no meterse en problemas,
porque efectivamente hubo temas con el presupuesto. Un retraso del presupuesto Antonio Narro la desaparecieron. no entregado La de que genera Chapingo conflicto al interior. la han estado presionando siempre. Y quien entrega el presupuesto, pues finalmente son los poderes ejecutivos. Entonces, me queda claro que con este antecedente, pues también es un llamado de atención para el resto de las universidades de mejor no me meto en estos temas sociales, no me confronto, aunque sea necesario y válido hacerlo, Claro. legítimo, con el titular del Poder Ejecutivo en mi estado, porque hay cierto control, no incluso no complicidad, incluso cierto control o puede haber una venganza administrativa. Es que en la libertad de academia es imposible que las mentes de los jóvenes que están en ese momento, en un momento de formación, no empiecen a cuestionar, no empiecen a incluso tratar de cambiar su entorno cuando este se convierte en una situación complicada o difícil, como es el caso de la violencia. Es imposible. Yo no veo una academia que se diga libre, que no permita justamente esta discusión de las situaciones que viven en la calle los jóvenes. Hemos hablado, Jaime, con el contexto de la reforma judicial, de la opacidad, de la poca transparencia con la que se manejaron durante décadas los jueces en este país con el argumento de la secrecía o de no involucrarse con la sociedad para no alterar o que no influyera en sus decisiones. Y hemos concluido acá que esto los alejó muchísimo de la sociedad y dio paso o creó la posibilidad de que se diera la reforma judicial con este argumento. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que casos como el de Alejandro Vera, yo creo que muchos, tendrían que ser más transparentes. Hoy no tenemos una información oficial directa por parte de la Fiscalía encargada de su aprehensión de decirnos públicamente por qué fue detenido. Exactamente de qué lo está Y acusando. estamos debatiendo en el aire sobre una investigación periodística que es la más válida hasta ahora, pero que no tenemos certeza cuando hay un órgano de comunicación social, canales de difusión, un chat, correos electrónicos. Bueno, hemos visto casos que llegan a la mañanera, donde son expuestos con puntos y coma sobre la ruta del desvío, suponiendo, ¿no? En este caso, me parece que como sociedad nos dejan un poco en indefensión, Jaime, de no saber esta persona por qué está detenida. Pues me parece que desafortunadamente el tema de la justicia sigue siendo eso, sigue siendo parte como de una cosa acá secreta y además solo para iniciados, ¿no? Entonces, el propio lenguaje que utilizan muchas de las fiscalías y demás, pues es un lenguaje rebuscado, como pensando que esto solamente puede entenderlo, pues como clan que controla toda la justicia, ¿no? Desafortunadamente. Y también porque hay una enorme tradición de opacidad en general, ¿no? En las autoridades, pocas veces se tiene la posibilidad de encontrar ciertos espacios donde se pueda hablar ampliamente. Creo que tiene que ver con el control. Creo que por eso justamente no se publicitan más este tipo de casos. Además, porque se tiene que cuidar el debido proceso. Pero bueno, no estás esperando acá que te digan las pruebas que tienen, ¿no? Evidentemente eso lo tratan en la audiencia, pero al menos saber efectivamente por qué es una detención. No solo en este caso del que estamos hablando, sino en general de otros casos que también, por supuesto, por ser de interés periodístico, pues interesan a la gente. Pero además en esta reforma que hubo de la justicia acusatoria adversarial estaba la posibilidad de que los periodistas pudiéramos estar en los espacios de los juzgados para Sí. conocer. De un tiempo para acá, cuando cubríamos estas audiencias, aunque los imputados o víctimas decían, yo quiero que se haga público, que haya presencia de medios, porque No, quiero, de suyo el juez de el juez decía, inmediato. no, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, claro. ¿dónde está la máxima publicidad de estas audiencias, no? Y voy a poner rápidamente, porque ya nos tenemos que despedir, otro ejemplo, el caso de Uriel Carmona, cuando la Fiscalía de la Ciudad de México lo acusó de una serie de delitos que tenían que ver con el feminicidio de Ariadna Fernanda, realmente se quedó en lo mediático como una declaración y nunca tuvimos la oportunidad, como morelenses, con un fiscal administrando justicia o procurando justicia, aparentemente en nuestro estado, de saber de qué se le acusaba a esta persona encargada de garantizarnos justicia. Sí, claro, cuando te dicen que es obstrucción de, no, ¿cómo era? Facilita. Facilitación de Un feminicidio. feminicidio, ¿no? ¿Eso qué es, no? Así es. Facilitación del feminicidio. Entonces sí es necesario O sea, que estos casos de impacto haya una mayor transparencia, Pedro. Así es, y yo creo que aquí está haciendo falta justamente ese ingrediente para poder, la justicia tiene que tener un ingrediente que es efectivamente tener certeza y me parece que tener también un nivel de credibilidad ante la sociedad. De otra manera no puede ser interpretada como justicia, si no va acompañado de ese acompañamiento, por lo menos de esa aprobación de la sociedad, de que efectivamente lo que están haciendo amerita una sanción.
Y en este caso lo que estamos viendo es una completa opacidad, primero de las acusaciones, porque además el antecedente de esas acusaciones es justamente la falta de eficiencia por parte del Ministerio Público. Ya la mayoría de estos asuntos en toda la República, incluso los federales, ya lo dijimos hace un momento, ya fueron exonerados, ya no forman parte de una investigación, ya fueron debatidos y hoy que se vuelva a retomar, pues sí despierta mucha curiosidad que sobre lo mismo, sobre un asunto que ya ha sido debatido, que ya ha sido juzgado, se esté volviendo a hacer una aprehensión en contra del rector, del ex rector de la Universidad del Estado de Morelos. Claro. Pedro, Jaime, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por aceptar la invitación para platicar de ese tema. Gracias a ustedes por la invitación y vamos a esperar a ver qué viene. Por supuesto que estaremos atentos a qué se resuelve en esta audiencia. Pedro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias sobre todo a ustedes que cada semana nos hacen el favor de vernos, escucharnos, de darle play a esta grabación, a esta mesa de Panorama 360. Pásenla bien y mañana nos escuchamos con un nuevo tema. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.